Buenas noches, amados hermanos. Dios nos bendiga una vez más. En esta ocasión con el tema La fuente de bronce, lugar de purificación. Esta es la lección número 5 de la serie relacionada al tabernáculo, donde hemos estado ya analizando la perspectiva general del mismo, cómo estaba construido el atrio, las cortinas, las columnas, sus elementos. Estuvimos hablando del altar del holocausto y hoy vamos al siguiente elemento, que es la fuente de bronce. Así que vamos a orar y de inmediato vamos a entrar ya en materia con los temas asignados relativo al contenido de la clase de hoy. Padre, gracias te damos y te pedimos que seamos edificados profundamente con esta lección y nos sirva, Padre Celestial, de edificación. Aquellos que son ya creyentes en la iglesia, Dios mío, fortalécelo y amplía sus conocimientos con lo que tu palabra hoy nos trae. Y los amigos también puedan aprender y sobre todo que esta palabra produzca fruto en los corazones que puedan escucharla. Gracias, Padre. Úsame para traer bendición, para hacer de edificación, para hacer, aleluya, un vaso de tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Tal y como tenemos aquí señalado, hermanos, en la lección de hoy, podemos verlo aquí, la fuente de bronce, lugar de purificación. Ese es el tema que vamos a estar compartiendo hoy. Y vamos de inmediato a continuar entonces con el texto áureo que dice en Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esto lo dijo el Señor Jesús. Amén. Y la verdad práctica nos dice, la fuente de bronce es el símbolo del proceso de la santificación que Cristo realiza en nosotros a través de su sangre de la palabra. Alabado y glorificado sea el nombre de Cristo Jesús. De inmediato vamos ahora, hermanos, entonces nosotros a apreciar esta importante lección que tenemos en el día de hoy. Y Jehová le dijo a Moisés: harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies, cada vez que entren en el tabernáculo de reunión, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Siempre se lavarán con agua antes de ministrar, para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo Aarón y su descendencia por sus generaciones. Ya con esta explicación que acabamos de tener, vamos de inmediato entonces a desplegar el contenido de la clase de hoy. Que bueno, entonces podemos decir, hermano, que en la fuente de bronce, una fuente es un lugar donde se tiene agua. Recuérdense que todo lo del tabernáculo tiene un significado simbólico de algo que Dios nos quiere comunicar. Vamos a prestarle atención a este rito de lavamiento presente en las funciones de los sacerdotes, pero finalmente el objetivo de Dios es llamarnos a ti y a mí la atención a la responsabilidad acerca de la necesidad y la urgencia de que tenemos que vivir una vida santa e irreprensible delante de Dios y de los hombres. Vamos de inmediato aquí para entrar ya en el primer tema, la importancia de la santidad, la fuente de bronce y el agua. Hermanos, ¿para qué Dios ponía esa fuente ahí? Vamos a pensar originalmente como Dios lo estableció. El objetivo, hermano, de esa fuente era que antes de entrar en el proceso de ir a la presencia de Dios,
y luego de salir de la presencia de Dios, la persona debía lavarse. La persona en ese momento, estamos hablando del sumo sacerdote. Recuérdese que Aarón y sus hijos eran quienes estaban por Dios autorizados a poder celebrar la parte de la liturgia que se realizaba dentro del lugar santísimo. Y también para entrar los sacerdotes que debían ir al lugar santo. Hermanos, previo a la fuente de bronce estaba el altar del holocausto, donde se ofrecía el sacrificio por el pecador, por el pecado que había cometido. Pero el mismo sacerdote que necesitaba para ir a la presencia de Dios, asegurarse de que estaba limpio. El agua ciertamente no puede quitar los pecados. El agua ciertamente no puede limpiarle el corazón al hombre. Pero sí sabemos que el agua sirve para limpiar. La usamos para lavar. La usamos para muchas cosas. En esta ocasión se usaba para limpiar, para lavarse. El sacerdote, posiblemente en la ceremonia del altar, pudiera, obviamente, hasta ensuciarse, por decirlo así, del sacrificio de la sangre. Pero no solamente era por el simbolismo de la limpieza física, porque aunque le servía para el sacerdote o la persona que iba a entrar al lugar santo, que era o de las tribus de Leví los que servían, o de Aarón y su descendencia, ellos tenían que ir a la fuente antes de entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Los sacerdotes y la santidad. Esta limpieza significaba que a la presencia de Dios, hermano, el sacerdote le era requerido entrar a ese lugar donde estaba. Fíjese que mientras más se acercaba a la presencia de Dios, debía estar más limpio. Tú y yo necesitamos estar más limpios si queremos acercarnos más a la presencia de Dios. No porque fuera un sumo sacerdote estaba más limpio, debía limpiarse. Siempre debía hacerlo, hermano. Presentarse delante de Dios, dice aquí, sin tener en cuenta la exigencia de la purificación, conforme a lo que dice la palabra y conforme al texto que encontramos nosotros en Éxodo, capítulo 30 del 18 al 21, Dios le decía que si ellos no cumplían con ese proceso, con ese requisito de lavarse en la fuente, iba a morir. Lo que nos indica es que Dios quiere gente limpia que vayan ante su presencia. En el tópico 3 aquí dice la santidad para la vida. Lo que esto nos quiere decir, hermano, es que Dios estableció con Aarón y sus hijos un pacto perpetuo de que debían, cada vez que fueran a su presencia, tenían que lavarse como un acto de purificarse. Fíjense, era el sumo sacerdote, los elegidos por Dios, los que tenían las condiciones dadas y la autoridad de Dios. Sin embargo, ellos tenían que purificarse, tenían que limpiarse para ir a la presencia de Dios. Tú y yo somos los hijos de Dios. Cristo nos ha perdonado, pero igual que los sacerdotes, porque ahora tú y yo decimos que conforme a la palabra, como dice Pedro, somos reyes y sacerdotes, tenemos que purificarnos, tenemos que lavarnos, pero ya no hay una fuente como la que tenían ellos, física. Ahora nosotros tenemos otra fuente que nos debe limpiar y purificar. La santidad al Señor genera espiritualidad profunda. La santidad al Señor genera una vida de compromiso con Dios. La santidad genera vida en el altar de Dios. Ya ustedes vieron la fuente,
donde el sacerdote tenía que purificarse. ¿En qué lugar estaba ubicada, hermano? Recuerden, si estaba ubicada entre el altar del holocausto y el lugar santo y el lugar santísimo. El sacerdote, luego de ministrar allí el sacrificio, debía continuar en su travesía hacia la presencia de Dios, y también los que ministraban en el lugar santo, poniendo el incienso y colocando también los panes y manteniendo el ritual de todo lo que Dios le pedía sobre el aceite que debían echarle al candelero, al candelabro. Todos ellos tenían que limpiarse antes de entrar a hacer esas ministraciones, las cuales Dios les había ordenado y las cuales ellos estaban obedeciendo. Pudieran haber dicho, bueno, como yo voy a obedecer la palabra de Dios, yo no tengo que hacer eso. No, no, debían constantemente purificarse y limpiarse para ir a la presencia de Dios. Ahora, ¿cuál es la importancia de la santidad, hermano? Lo que tenemos nosotros es que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Esa fuente estaba allí para indicarle que tenían que purificarse, tenían que limpiarse. Un símbolo perfecto de la santidad que Dios quiere. Pero sigamos en el punto 2. Lugar de limpieza y pureza. Aquí tenemos 3 tópicos, hermanos, que vamos a conversar. La fuente de bronce entre el altar del holocausto y el tabernáculo. ¿Para qué era la fuente? Para lavarse. ¿Dónde estaba? Frente a la parte del tabernáculo donde se ministraba en el lugar santo y lugar santísimo. Para entrar en el santuario, el lugar santo, ¿verdad?, del tabernáculo, después que ellos ministraban en el altar del holocausto. ¿Por qué hay que limpiarse? Mire, hermanos, tal y como dice el material, nos encontramos vulnerables a las inmundicias de las obras de la carne, los pensamientos, situaciones con personas. Estamos hablando de usted y de mí, pero también los sacerdotes de aquella época eran hombres humanos que podían fallar. Sin embargo, hermano, nosotros tenemos un recurso divino que nos purifica y santifica, prefigurado por la palabra de Dios. El texto áureo dice que ya nosotros hemos sido limpiados por la palabra. Por eso al sacerdote se le pedía limpiarse, no porque era perfecto, sino para que buscara la perfección. Dios no nos está eligiendo a nosotros porque somos perfectos, pero una vez que decidimos servirle a Dios, lo correcto es que nosotros anhelemos ser santo porque yo soy santo. Anhelemos. Ejemplos he dado para como yo hice, vosotros también hagáis. Querramos vivir la vida santa tal y como Cristo nos la demostró. La palabra de Dios, hermano, es agua que nos purifica. En ella nos vemos. Y es la palabra de Dios que nos dice que el mentir es pecado. Es la palabra de Dios que nos dice que adulterar es pecado. Es la palabra de Dios que nos dice que odiar es pecado. Cuando tomamos la palabra de Dios y la aplicamos a nuestra vida, es como estar en la fuente y empezar a echarnos algo que quita las inmundicias y las cosas que tenemos, porque la palabra de Dios lo que nos dice es: saca el odio de tu corazón, saca el rencor de tu corazón, saca la envidia de tu corazón. Y al ver la palabra es el agua que nos limpia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? En el Salmo 119, que dice: con guardar, ¿qué? Tu palabra. Hermano, el lavamiento en la fuente de bronce. Mírenlo aquí. Es el punto 2 a considerar, el tópico. La fuente era de bronce pulido, fabricado con el espejo de las mujeres, y estaba expuesta a la luz del sol. Era totalmente limpia esa agua. Pero ¿qué pasaba? Cualquier impureza que hubiese en esa agua automáticamente se detectaba cuando se echaba en la fuente. Porque al ser tan limpia y espejeante, cualquier cosa que tuviera que no le permitiera ser clara, esa misma fuente revelaba.
El sacerdote, a la vez que se lavaba en la fuente, también él mismo podía verse en la fuente. Lo que él no podía ver, porque él podía verse la mano, pero no podía verse la cara, o no podía verse el cuello. Pero cuando se acercaba a la fuente, en la misma fuente que él se podía lavar, en esa misma fuente, él podía ver su condición, cómo estaba y dónde tenía que lavarse. Eso es lo que hace la palabra de Dios con nosotros, hermano. Es como un espejo que nos revela nuestra condición y nos dice, aún aquello en lo que tú y yo no estamos pensando, que posiblemente estamos fallándole a Dios, estamos contristando al Espíritu Santo. La palabra de Dios nos habla y nos dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. Y nos da una lista en diferentes textos, en diferentes lugares de la palabra del libro santo, nos va diciendo a nosotros por dónde debemos ir, cómo debemos ir, por dónde no debemos ir, qué no debemos decir, qué no debemos hacer, y va enderezando, porque lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Pues cuando se lavaban, hermanos, los sacerdotes, de manera física, cualquier inmundicia, cualquier sucio físico se desaparecía de sus cuerpos. Ellos sabían que de otra forma no podrían celebrar en el interior del tabernáculo si no estaban purificados y limpiados. Por eso solo la palabra de Dios es eficaz para revelar el pecado de nuestro corazón, exponerlo y removerlo mediante el arrepentimiento que sentimos y el compromiso de vivir la palabra de Dios como nos lo dice las Escrituras. Pero hay otra parte, la fuente de bronce y el carácter del juicio. En el altar del holocausto, hermano, el juicio sobre el pecador era aplicado en la ofrenda del sacrificio, cubriendo así el pecado que había cometido la persona. En este sentido, las aguas de la fuente cumplían una función de limpieza de los sacerdotes que pasarán por aquel proceso. De igual modo, nuestro Señor Jesucristo tomó sobre sí el juicio que merecíamos, muriendo vicariamente por nosotros. En este aspecto, a semejanza de las aguas purificadoras, la palabra de Dios tiene el poder de limpiar y disciplinar nuestras vidas. Porque en la palabra de Dios encontramos el consejo sabio y oportuno. En la palabra de Dios encontramos las historias de los hombres que le sirvieron a Dios con sus debilidades, cómo fueron rescatados, cómo fueron restaurados, cómo fueron transformados, cómo fueron salvados, dándonos testimonio a ti y a mí de que la palabra es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra, hermano, hasta lo profundo de nosotros. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos servirle a Dios con las garantías de saber que Él es nuestro Creador y Salvador. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Sí, hermano, el lavamiento completo era un lavamiento especial que el sacerdote debía realizar, sobre todo cuando iniciaba su compromiso de empezar sus servicios sacerdotales. Un joven de la familia de Aarón asumía el compromiso y debía hacerse un lavamiento completo. Este lavamiento, hermano, era el lavamiento inicial, tal y como tú y yo debemos hacerlo cuando aceptamos al Señor. Implicaba el primer paso para la consagración sacerdotal. Hoy, hermano, es inaceptable que un ministro quiera servir en la casa de Dios sin haber experimentado la obra de la regeneración. Es necesario que aquellos que deseen servirle al Señor, hermano, hayan experimentado una limpieza completa del alma y de la mente. Es necesario nacer de la palabra y del Espíritu. ¿Qué fue lo que Jesús le contestó a Nicodemo cuando Nicodemo le dijo, maestro, ¿haciendo qué cosa puedo entrar al reino de los cielos? Y Jesús, ¿qué le dijo? Es necesario nacer de nuevo, porque hay que nacer del agua y del Espíritu. Hay que nacer del agua. Esa agua, la palabra, esa agua, el río de vida abundante que Cristo nos quiere dar.
como creyentes, nosotros debemos dejar que el Espíritu Santo realice una obra completa en nosotros. Pero el segundo tópico dice aquí, el lavamiento progresivo y constante. No por haberse lavado esa vez, ya el sacerdote nunca tenía que volverse a lavar. No, cada vez que iba a entrar al santuario, el sacerdote tenía que lavarse. Eso es un llamado de que nosotros como creyentes debemos constantemente buscar la manera de limpiarnos y santificarnos ante la presencia de Dios. En el día a día sacerdotal, la limpieza exigida para ministrar en el lugar santo eran solo de las manos y de los pies. No era completa, pero tenían que lavarse las manos y los pies. Pero de acuerdo con la doctrina del Nuevo Testamento, hermano, el lavarse aquí, ¿qué es lo que destaca? El acto del Espíritu que lleva a cabo en nosotros los santificados. El Espíritu Santo diariamente está obrando en nosotros, transformándonos, guiándonos, dirigiéndonos, ayudándonos a entender y fortaleciéndonos para poder vivir una vida de santidad, una vida de consagración, regenerándonos cada día, buscando, hermano, crecer espiritualmente más, no devolviéndonos, no poniendo la reversa, no retrocediendo, sino avanzando. ¿Avanzando a qué? A la meta de cada día más ser semejante a aquel que nos llamó, a Jesucristo, quien nos dio un ejemplo de vida. Recapitulando verdades importantes de esta clase, hermano. Pudiera argumentar y decir muchas cosas, pero voy a leerlo textualmente como dice el material. A la luz de todo cuanto hemos estudiado hasta aquí, debemos asimilar algunas lecciones aprendidas hasta el presente momento. 1. Sobre la sangre de Cristo Jesús. La sangre del Señor Jesús nos libró de la pena del pecado. 2. Sobre la palabra. La palabra de Dios revela quiénes somos. 3. Sobre la limpieza espiritual. Una vida irreprensible es prioritaria y absolutamente necesaria. Por eso esa fuente estaba allí, indicándonos Dios. Miren, antes de poder entrar a mi presencia y tener la libertad de estar ante ella, no es que no pueden, pero tienen que estar en condiciones apropiadas para entrar a ella. Tú y yo debemos buscar estar en condiciones. Ya hoy no tenemos una fuente donde irnos a lavar física, pero sí tenemos los recursos para mantener una vida limpia y agradable a Dios. Y tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Cristo espera que su novia, la iglesia, se mantenga limpia, pura y sin mancha. Alabado sea el nombre del Señor. Que asumamos este compromiso nosotros, hermanos, y mantengamos, aleluya, la santidad y la limpieza constante que la palabra de Dios nos exhorta a tener al vivirla, al cumplirla, al hacer que no sea solo una letra muerta, sino una letra viva que nos ayude a transformar. Bendito sea el nombre del Señor. En esta lección vimos que la limpieza espiritual es prioridad absoluta como consecuencia de la obra expiatoria de Cristo. Desde que Cristo nos salvó, fuimos llamados para ser santos. Hermanos, atendamos este precioso llamado de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Mis amados hermanos, interesantísima lección. Otra sección del tabernáculo que trae a nuestras vidas enseñanzas fundamentales que si las seguimos, le hacemos caso y las practicamos, de seguro que vamos a tener, igual que los sacerdotes de aquella vez, de aquel entonces, una entrada victoriosa ante la presencia de Dios. Dios te bendiga. Recuérdate que soy Abdiel Taveras, su querido hermano y amigo, que me congrego en la iglesia o la casa de fe y restauración, fe y liberación. Allí están los pastores Miqueas Tavera y Rosa Marte. Dios te bendiga grandemente.